Bueno, voy a explicaros el sistema de la economía mixta. Anteriormente pues habían explicado el sistema económico de la economía de mercado, que también conocido como capitalista, y el de la planificación centralizada como comunista. Entonces, el sistema de la economía mixta es un sistema económico en el que algunos medios de producción son tanto de propiedad privada como pública. Es decir, se encuentra entre ambos sistemas, capitalista y comunista, y trata de obtener las ventajas de ambos. Este sistema surge porque cuando tenían el capitalista, en algunos países entraban muchas veces en crisis. Y al principio pues no se daban cuenta, pero hubo una crisis, el crack del 29, que fue donde realmente vieron que a veces podía como tener peligro. Y bueno, el crack del 29 tuvo lugar porque hubo muchos accionistas que compraron muchos títulos en bolsa con dinero que lo cogían de los préstamos de los bancos. Y se pensaban que iban a vender muy rápido y a precios que ellos ganarían mucho dinero, pero los precios subieron tanto que dejaron de corresponderse con la realidad y se desplomaron, y entonces pues toda esa gente perdió el dinero. Antes de tener este sistema, el Estado se encargaba de controlar la producción y distribución, interviniendo lo mínimo posible y dándoles los servicios públicos mínimos. Y tras esto el Estado seguía, el mercado seguía siendo como el principal asignador de recursos, pero el Estado se encargaba de corregir los desajustes que podría haber. Entonces, en la economía mixta, el Estado tiene una serie de funciones, que son estas. La primera, establecer el marco jurídico institucional, que es simplemente que ha de haber unas leyes o normativas como un salario mínimo, que ese trabajo tenga la seguridad social, unas horas de trabajo máximas que dejen tanto al trabajador como a la empresa realizar sus actividades sin que sean perjudicados. Otra función es suministrar los bienes públicos, que bueno, los bienes públicos pues sería educación, sanidad, carreteras, etcétera, que están suministrados por, tienen unos gastos públicos que los pagamos las familias y las empresas a través de los impuestos. Y bueno, la gente cree, en este sistema económico se cree que estos bienes públicos han de estar controlados por el Estado, porque si los subvencionara una empresa o estuvieran a cargo de una empresa, su coste sería muy elevado. Redistribuir la renta, que como las personas no nacemos con las mismas oportunidades, el Estado intenta dar unas ayudas, como pueden ser a las personas, por ejemplo, las pensiones, y a una empresa subvenciones por crear empleo, para poder como igualarnos. Y por último, suavizar la inestabilidad cíclica, que bueno, esto viene a raíz de la economía capitalista y se refiere a que esa economía, como el precio está regulado por el mercado, tiene fases de expansión y de recesión económica. Y bueno, en esta tabla se puede ver, por ejemplo, la crisis que también sufrimos en 2009, que empezó a sufrirse en 2009, y la recesión que tuvo, y pues que todavía aún no hemos vuelto a crecer del todo. Después, esto es una tabla de los tres sistemas y sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, en la economía de mercado y la mixta, las familias y las empresas son los que consumen y producen según las preferencias y disponibilidades. Pero en la de mercado, el sector público casi no interviene, y en la mixta solo corrige algunos desajustes. Y en la centralizada,
las necesidades básicas están satisfechas. Y bueno, pues los inconvenientes bueno, ya los han explicado de ambas, y de la mixta simplemente sería según el porcentaje que cogiera de una economía o de otra ese estado. El concepto más importante es el de economía mixta, que bueno, es un sistema en el que los medios de producción son de carácter público y privado, por lo que este sistema es una mezcla entre la economía de mercado y la de planificación centralizada.